bienvenidos a la entrevista del día. El Seremi de Gobierno Francisco Salazar nos acompaña para conversar de varios temas que han estado en la contingencia a propósito también, ¿cierto?, de las recientes lluvias altiplánicas que afectaron a la provincia de El Loa. Muchísimas gracias, Seremi, por acompañarnos en la entrevista. Gracias a usted y saludar, por supuesto, a toda la gente que sigue las pantallas de Antofagasta Televisión. Seremi, partí preguntando, el intendente se encuentra en la zona todavía afectada, ¿no? Aún se encuentra en la zona de nuestro intendente desde el día 1, desde el 27 que decretamos esta alerta amarilla, donde fuimos criticados por la oposición porque estábamos asustando a la gente. Una alerta amarilla que nos dio la facultad de poder prever de recursos tanto humanos como en cuanto a de financiamiento para poder trabajar en la emergencia, que dicho sea de paso se sitúa primero en San Pedro de Atacama y luego se traslada a la provincia del Loa. En la primera etapa usted dice fueron bien precavidos, un poco hay quienes reconocen otras emergencias y se vio con buenos ojos esa prevención, usted dice claro, algunos criticaron, pero en la segunda y tercera etapa, si podemos catalogarlo así, de esta emergencia, ya las críticas no comenzaron a ser más recurrentes, no solo de la oposición, incluso de parlamentarios, de los propios sectores, incluso cores también que pertenecen a Chile Vamos hoy día, que pedían, ¿cierto?, en la segunda etapa mayor atención y luego ya decretarse zona de catástrofe. ¿Cómo reciben esas críticas en particular en la segunda y tercera etapa de esta emergencia? Bueno, primero que todo nosotros seguimos abocados a la emergencia. Aún hay un contingente de gabinete desplegado en la provincia del Loa, algunos en el sector de San Pedro de Atacama, otros están en Calama, donde yo estuve cerca de 10 días también ahí directamente con las organizaciones sociales, pero eso también responde a procesos. Yo creo que ahí también en ese sentido, el tema de la declaración de la alerta roja tenía que ser declarada ante una eventual emergencia, digamos, real, o sea, tal como nos sucede el día jueves, que se decreta esta alerta roja. Y la zona de catástrofe no la determina el intendente, puede dar información tal como lo íbamos recabando, trabajando ordenada y coordinadamente en los COEs, los distintos COEs que llevamos a cabo, y en esa medida es como se suscitan los hechos y donde efectivamente nosotros como gobierno actuamos de manera responsable y finalmente es el presidente de la República a través del subsecretario Villa que decretan esta zona de catástrofe. Es que eso se criticó, que fue demasiado tarde, no emanó la información técnica adecuada en un momento previo. ¿Por qué da la sensación hacia la ciudadanía que se espera, ¿cierto?, la figura de el propio presidente para decretar? Bueno, primero que todo quien decreta es el presidente. No, claro, pero puede hacerlo desde otro punto y sí, no llegando a la zona, ¿no? Es que justamente, bueno, eso también destaca el trabajo que tiene nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, que él hace un alto en sus vacaciones y no solamente se traslada a Calama, sino que también está en Arica, en Iquique, también va a las zonas afectadas por los incendios. Y en esa medida nosotros actuamos de la manera más responsable tomando todos los antecedentes técnicos. Acá también hay varias cosas que vienen para la postevaluación, como por ejemplo son los sistemas frontales que muestra también meteorología. Aún no tenemos un sistema macizo que nos diga la hora, la fecha, el lugar, dónde va a ser. De hecho, nosotros esperábamos para el día viernes que fuera esta alta boliviana que caía sobre la provincia de Calama, específicamente en la ciudad de Calama y en los poblados del interior, y donde se presenta finalmente el día jueves, donde se hace un COE de emergencia que es liderado por la gobernadora provincial y también porque es leal como Seremi de Gobierno. Y esos son los procesos que se llevaron a cabo. Yo entiendo que hay muchas personas que dicen ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo esto? Porque efectivamente esto respondía a todo un plan de acción que nosotros estábamos desarrollando como gobierno regional. Mire, sí estaba la alerta roja y se proyectó que esas lluvias iban a ser mucho más fuertes, se hablaba, ¿cierto?, de un episodio crítico en los últimos 50 años, si estaban esos elementos, la zona de catástrofe podría haber acompañado a la alerta roja precisamente. Yo creo que se dieron los procesos tal como tenían que ser. Esto pasa el día viernes, donde cambia totalmente el escenario climatológico. Cambian totalmente la estadística y hablaba de que se venía mucho más fuerte de lo que nosotros habíamos estado esperando. Es por eso que se declara zona de catástrofe, pero si bien se dan cuenta, dentro de los mismos hechos que se fueron suscitando, finalmente no fue con toda la fuerza que se esperaba. Esta zona de catástrofe se declara porque también se esperaban fuertes lluvias muy semejantes a las que habíamos vivido el día jueves o peores. En ese sentido es que se decreta el estado de emergencia, pero finalmente esta inclemencia climática, esta falta de poder prever, digamos, en este sentido, nos da como resultado que tuviéramos los hechos que tuvimos. La crítica comunicacional también se da, Seremi, porque hubo algunos episodios que se catalogan como desafortunados. Por ejemplo, hay imágenes del propio intendente Marco Antonio Díaz mirando el horizonte en San Pedro de Atacama, que fue en redes sociales y también por analistas políticos que la critican,
que contrasta precisamente con la emergencia que se vivía en las zonas afectadas. ¿Qué pasa con esa apuesta comunicacional que ustedes también hacen del Instagram, del constante a lo mejor subir a redes sociales parte del trabajo que se realiza en la zona? Yo creo que eso responde también, depende cómo lo mire cada quien. Yo creo que no puedo, digamos, discutir el trabajo que haya hecho comunicaciones respecto a esas subidas puntuales de fotos, que fueron las mínimas, por cierto, si se dan cuenta, muchas ¿Usted está de fotografías. acuerdo, critica o le parece desafortunada, por ejemplo, yo creo esa que imagen? el momento de evaluar es una vez que volvamos nuevamente en estos 3 puntos que estamos trabajando en Calama. Primero era ver la seguridad de las personas, en segundo lugar, canalizar la ayuda que tenía que llegar, y en tercer lugar, el ordenamiento y el territorio. Yo creo que el momento de evaluaciones viene después. Hoy hay personas que están esperando por ayuda, hay personas que están esperando que se restablezca el orden en el sentido de poder vivir cotidianamente. Tenemos una tarea como gobierno regional que la tomamos también, como es el principio de nuestro gobierno del presidente Piñera, dar la cara a la comunidad, y en esa medida nosotros trabajar en todos los planes de remediación y también de prever. ¿Cuál es la autocrítica entonces en ese sentido? Usted dice va a haber tiempo de analizar, quizás esa foto es solo un hecho de algo que a lo mejor les queda como tarea interna. Yo creo que es un hecho que escapa a toda realidad, digamos, del trabajo que se hizo. Hubo muchos medios de comunicación que estuvieron en la zona, digamos, de catástrofe, se dieron cuenta cuál es el trabajo que tenemos como gabinete regional, saben la ardua tarea que ha tenido nuestro intendente, donde ha sido realmente 24/7. Yo lo comentaba un poco fuera de micrófono, el hecho de establecernos prácticamente a vivir en la provincia de Loa. Pero el intendente fue y volvió, o sea, no estuvo toda la emergencia en el minuto 1, 3 veces bajó, de hecho, la ciudad. El intendente bajó 3 veces, efectivamente, pero también estuvo en los momentos más álgidos, estuvo en la previa también, que es la preparación, la coordinación, cómo iba a ir la ayuda. Te recuerdo que en San Pedro de Atacama nos vimos también enfrentados a una evacuación que tuvimos que hacer en Quito, la primera lluvia que hubo, donde tuvimos una coordinación con ejército, con bomberos, con ambulancias, donde estaba nuestro intendente Marco Antonio Díaz. Teníamos dos posibilidades como gobierno. Una, dirigir desde en la misma ONEMI, a través de un COE regional, o irnos al lugar de los hechos. Decidimos estar en el lugar de los hechos, es por eso que el intendente Marco Antonio Díaz se sitúa y prácticamente vive en San Pedro de Atacama. Y por otra parte, un equipo del gabinete que era liderado por la gobernadora María Bernarda Jopia y quien les habla como seremi de gobierno, nos dispusimos en la localidad del Loa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros enfrentamos distintos puntos. Conchiviejo, estuvimos en Caspana, estuvimos en Toconce. Si te das cuenta, hubo un trabajo coordinado. Efectivamente, bajó para nuestro intendente para el tema del aniversario de Antofagasta, a hacer un recambio, a recuperar fuerza, luego sube y de hecho hoy nuevamente está yendo a Calama, ayer bajó a eso de las 4 de la mañana. Y hoy está nuevamente en Alto el Loa. O sea, yo creo que de verdad hay que actuar responsablemente, y en esa medida hemos visto cómo el gabinete se desplegó. Pero las críticas vinieron no solo de la oposición, que a lo mejor podría resultar lógico, sino de sus propias filas. Hace algunas semanas entrevistábamos al presidente de la Juventud UDI y él fue bastante crítico en cómo habían manejado la emergencia, de hecho con nombre y apellido, responsabilizando un poco a su gestión en lo comunicacional y al propio intendente en la gestión macro, ¿verdad?, de esta emergencia. No, sin duda alguna, yo creo que pueden haber, tal como dices tú, muchas voces. Esas voces son bienvenidas cuando son constructivas, cuando son voces críticas. Efectivamente, como gobierno tenemos que tener una autocrítica, tal como lo dices tú. Desconozco cuáles fueron las palabras que utilizó el presidente de la Juventud, pero también una invitación a interiorizarse. ¿Cuál es el trabajo? Cuando tú me comentas ahora que hay falta de comunicación, yo creo que todos pudieron ver, incluso medios nacionales, también por Antofagasta Televisión, cómo salió hablando el seremi de gobierno, la gobernadora, cómo salió hablando el intendente. Entonces yo creo que hay que focalizar muy bien cuando hace una crítica con un sustento, con bases también, porque en todos los medios de comunicación salimos, hicimos alertas preventivas, pero por supuesto que sí. Cuando dicen que se trabajó mal la comunicación, cuando hay voces disidentes que dicen que hubo 3 personas fallecidas, pero no fueron propiamente de la misma catástrofe. Es que hay un llamado, y que también los calameños lo saben, que lo hicimos desde el día 1, el día lunes, cuando estaba el problema con el agua y teníamos crecida del río Loa, se le hizo un llamado a través de de los medios de comunicación, a través de las mismas organizaciones sociales y por segundo, a través de una alarma a todas las personas que tenían que retirarse del borde, digamos, de los ríos, no ir a las laderas de los ríos porque era peligroso. Y mucha gente me decía, pero Seremi,
El terreno está llano, sí, lo que pasa es que con la fuerza del río habían socavones y eso hace que haya desprendimiento de tierra. Y en esa medida nosotros actuamos responsablemente, hicimos los llamados, entonces yo creo que cuando hay voces disidentes, primero que todo uno tiene que tener un todo, un macizo. Para mí fue ¿Cuál el es la momento más situación? difícil del gobierno regional y suyo en particular, porque han sido momentos duros y criticados, pero quizás este fue la prueba de fuego también para ustedes como gestionadores, ¿cierto?, de una emergencia en este caso y dar a conocer oportunamente, generar los recursos, el despliegue en terreno ha sido el momento entonces más difícil también para Yo el creo que gobierno. sí, sin duda alguna fue un momento difícil, un momento que muy bien, y yo destaco lo que tú me consultas, que es justamente que si no hubiese habido coordinación, que si no hubiese habido una respuesta temprana, partamos desde el día 27, la gente parece que borra, en tanto la oposición, desconozco la persona que habló acá de la juventud, pero parece que desconocen los procesos anteriores, que esos procesos anteriores son muy válidos, porque hoy podríamos estar hablando de una verdadera tragedia en el LOA si no hubiéramos tomado, y el intendente no hubiera tomado digamos, el posicionamiento y no hubiera tomado los recursos tal como se dispusieron el 27 de enero con esta alerta amarilla, que mucha gente la veía como algo muy soft, el tema de la alerta amarilla. Muy por el contrario, la alerta amarilla te dispone de recursos humanos y te dispone también de recursos en cuanto a dinero para poder ejecutar ayuda, para poder ejecutar reparaciones, etcétera. En esa medida es como se ha ido trabajando como gobierno regional. Seremi, yo insisto un poco en la crítica y le vuelvo a preguntar si era el momento más difícil que les ha tocado enfrentar, porque claramente usted fue catalogado varias veces de el Seremi sin voz, de hecho se caricaturizó bastante su gestión en un momento inicial. Usted ha callado esas críticas porque también Patricio López, que es la persona que nos dio la entrevista, ¿cierto?, a la juventud, y dice que claramente usted no ha cumplido con esa función y que incluso en términos comunicacionales lo comparaba con la actual alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo, dijo que ella iba a 7 pasos siempre delante de usted y en términos comunicacionales eso recae también en su gestión, es uno de los roles además de Seremi de Gobierno. Bueno, tal como lo dice, uno de los roles, yo invito también a las personas que critican, primero que todo, a hacer un ejercicio muy, digamos, cotidiano, que es leer los medios de comunicación escritos, ver y revisar también los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, y yo creo que una vez que él se ponga a leer y se ponga digamos, a escuchar o a ver temas, no tengo ningún problema, las puertas abiertas 24/7, la oficina en el 4º piso, para que vea el trabajo que realmente se hace. Yo creo que fue en un momento donde estamos preocupados de la emergencia, es un momento donde hay un claro desconocimiento de cuáles son los roles. Si usted me dice que la alcaldesa va 7 pasos adelante es mío, yo de verdad no sé cómo comparar esos pasos en cuanto a la gestión que tenemos que hacer como gobierno. La alcaldesa puede ver solamente la comuna, nosotros como autoridades regionales vemos la región, Tocopilla, Calama, y eso demuestra también que parece que una falta de información respecto a cuáles son las labores. Las labores como Seremi de Gobierno no solamente radican en ser el vocero de gobierno, no soy el periodista del gobierno regional, muy por el contrario, soy el vocero de gobierno, y en ese sentido hemos hablado de temas tan importantes como la comunidad, como por ejemplo el tema de relleno de Chaqueta Blanca, donde hicimos no solamente... Ese es uno de los hitos, Seremi, donde en realidad se le escuchó con una voz que hasta hace un tiempo tampoco era tan habitual. Eso fue uno de los hitos, uno podría decir, y se habló en torno al relleno sanitario de Chaqueta Blanca. Pero hubo otro hito muy cercano a ese cuando usted se refiere también a las elecciones de Revolución Democrática. ¿Era necesario que el Seremi de Gobierno tuviese voz para eso? ¿No era la tarea de los partidos políticos? Justamente en esa medida nosotros lo que hicimos un balance, que está también en todos los medios de comunicación. De hecho felicitamos en su oportunidad a Catalina Pérez, que fuera representante de Revolución Democrática. Y como gobierno regional, como gobierno del presidente Piñera, el llamado era a trabajar en conjunto, el llamado era a que se dispusiera en la comunidad, y en esa medida yo creo que sí el vocero de gobierno, pero por supuesto que puede hablar, lo hizo la ministra Cecilia Pérez también en La Moneda, haciendo un llamado también al partido a unirse. Nosotros necesitamos unión. Vamos nuevamente a los puntos, han salido unas voces disidentes de parlamentarios que ni siquiera han pisado la región respecto a cómo se debía trabajar el tema de la catástrofe. Yo no los vi en ningún momento en Calama, y le pueden preguntar también a las organizaciones sociales, que de hecho, dicho sea de paso, nosotros cuando tú dices hay autocrítica, pero por supuesto que hay autocrítica como gobierno regional. Una de las críticas que nos hicieron las mismas organizaciones sociales era que no había un contacto con el gobierno, tanto comunal como regional. ¿Qué es lo que se dispone? El intendente Marco Antonio Díaz dispone que se genere, mira qué simple, un grupo de WhatsApp con más de, yo te lo puedo mostrar fuera de cámara, con más de 120 organizaciones sociales por un grupo, 30 por otro grupo, y donde unificamos la voz, cómo se estaba trabajando en la emergencia, y también donde ellas tenían voz y voto, donde ellas nos decían, Seremi, tiene que ir a este lado, en este lado, qué sé yo, se fue trabajando en conjunto, se genera una reunión con el general del ejército, Rodrigo Valdivia, con las organizaciones sociales, donde dicen, ok, van a disponer de la ayuda
hay 14 puntos que dispuso la municipalidad. No estamos de acuerdo con estos puntos, creemos que se tienen que cambiar y con ellos fuimos trabajando en la mano. Y ese parangón, si se puede hacer ese mismo o comparación, ¿cierto? De este grupo que usted dice se creó para centralizar las comunicaciones. ¿Se pudo ordenar así el gabinete también Pero por regional? supuesto. Porque a ratos hubo también voces disonantes. O sea, Onemi de repente decía una cosa, la gobernadora otra y usted por otro lado. A veces en un momento de la emergencia se vieron voces distintas. Hay un gabinete que se ordena porque fue o es una de las críticas todavía de la oposición y sectores incluso dentro de Chile Vamos que ha sido difícil ordenar este gabinete. Yo creo, Carolina, que si no hubiera un gabinete ordenado, de verdad, tal como dice usted, no tendríamos hoy día noción de cuáles fueron, primero que todo, los poblados afectados. No sabríamos cuáles son las verdaderas necesidades de los poblados. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un trabajo, se hizo un mapeo con el mapa de la provincia del Loa, donde se dispusieron distintos Ceremi, Ceremi de Cultura, Ceremi de Educación, teníamos el Ceremi de Justicia, MIMBU, Serviu, MOB, Gobierno, trabajando por un lado, pero todos en distintas líneas, pero coordinados. O sea, nosotros cuando llegamos con ayuda a Caspana, con Fardo, no llegamos porque se nos ocurrió llegar con Fardo a Caspana o a Toconao, era porque las necesidades que levantaban los mismos ciudadanos eran esas de primera necesidad. En otros poblados, como Conchi Viejo, era la primera necesidad agua y nylon, y en esa medida nosotros fuimos trabajando. Hay un gabinete coordinado, hay un gabinete que estuvo ordenado ante la emergencia, por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de que habían voces disidentes. Puede ser en un inicio, sí, pero la única voz que salió en la misma emergencia el día jueves pasado fue la voz de Onemi, en una primera instancia de la gobernadora provincial y en una segunda instancia del Ceremi de Gobierno, para que luego la tomara la voz en nuestro intendente Marco Antonio Díaz. Y en esa medida se ha ido trabajando, en esa medida estamos enfrentando, pero también hacer un llamado a aquellos que critican con el dedo desde Santiago, donde no han pisado, no se han subido al avión, no saben cuál es la realidad, venir un día y tomar una fotografía y venir con todo el aparataje, con cámaras, con video, etcétera, para armar una nota. Ceremi? Me refiero efectivamente a lo que hace el senador Araya, donde efectivamente me tocó salirlo a desmentir también, le paso el dato también ahí al amigo de la juventud para que lo sepa. Me toca desmentirlo porque él decía que no habíamos llegado a Conchi Viejo y que los poblados del interior del Alto Loa estaban abandonados. Eso es totalmente falso y es una falta de respeto para las organizaciones sociales, porque vuelvo a lo mismo, nosotros trabajamos con ellos y ellos mismos nos decían, ojo, ahí está la presidenta de la Junta de Vecinos de Caspana, que es la señora tanto y necesita esta ayuda. Nosotros lo fuimos canalizando, de hecho, el Ceremi de Justicia con el Ceremi de Educación se encuentran con el senador, se saludan y ellos ven que se está entregando la ayuda, entre ellos agua, fardo, nylon, que eran las necesidades que ellos tenían. Entonces, cuando hay un aprovechamiento político, yo de verdad golpeo la mesa y digo, no señores, esto no estamos para aprovechamiento político, no estamos para sacarle partido a la gente, créeme Carolina, a la gente del lugar no le interesa si la ayuda viene de gobierno, de una municipalidad, de un concejal, a ellos lo que les interesa es que uno, se canalice la ayuda, dos, que se trabaje en el ordenamiento del territorio. También dijo que la alcaldesa de la ciudad había aprovechado políticamente la emergencia. Sin duda alguna. Yo tengo el mismo pensamiento. Hubo un aprovechamiento político, con bombo y platillo hacer llegar una ayuda cuando tenemos problemas reales en nuestra comuna que están esperando, como ellos el relleno de Chaqueta Blanca, que aún esperamos que ellos tengan la noción de poder abrir, uno, el relleno y dos, poder cerrar el vertedero. O sea, si te das cuenta, ir en ayuda, bienvenido sea. Pero también no descuidar cuáles son los temas puntuales. A mí me gustaría preguntarle a la gente del sector norte cuánto tiempo más va a esperar. ¿Le hace mal al sector, por ejemplo, la división que hoy día existe entre algunos al interior de la UDI, por ejemplo, que respaldan o ven en la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo, una posible candidata al Senado, Ceremi? ¿Le hace mal a Chile Vamos el tener estas voces disonantes? Porque de hecho es un UDI también quien critica fuertemente su gestión y la del intendente. Bueno, yo creo que primero que todo, más que criticar, hay que fortalecer el equipo humano de trabajo que tenemos, que son todo el gabinete. Estuvo todo el gabinete en la zona de emergencia. Hoy, efectivamente, la UDI, si tiene o no tiene voces disidentes, yo creo que eso lo puede responder el presidente del partido, quien, según entiendo, también nos ha brindado todo el apoyo como gobierno regional. Hemos trabajado de la mano con el nuevo presidente y en esa medida yo creo que son cada partido los que tienen que ver cómo se trabaja con estas voces disidentes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber autocrítica, pero por supuesto que sí. Tiene que haber una mayor acción en cuanto a cómo se está trabajando, pero por supuesto. Pero yo también creo que hay que tener una noción de cuáles son los roles del intendente, cuáles son los roles del Ceremi de Gobierno, cuáles son los roles que tiene la Ceremi de Salud, el Ceremi del Trabajo, por nombrar algunos. Y uno, cuando tenga todo ese macizo claro, va a saber que las políticas de Estado se están incorporando tal y como deben ser. Efectivamente, que nos falta una mayor fuerza
en algún aspecto, por supuesto que lo vamos a trabajar. Llevamos 11 meses de gobierno y hemos logrado hitos que al parecer a la gente se le olvida, sobre todo a la oposición, como son haber bajado la cifra de desempleo. Efectivamente, estamos en un 8,2, 8,4 el día de hoy, pero habíamos recibido a la región con 2 cifras de desempleo. Y nadie se hacía cargo de aquello. Nosotros como gobierno nos hicimos cargo de aquello. Y trabajamos con el Seremi del Trabajo, con la Seremi de Salud, con el Seremi de Minería, con todo el equipo del gabinete. Entonces, hoy se ve un trabajo que agradece. La evaluación debiera ser por parte también de la comunidad. Me gustaría que esas voces disidentes, tanto de oposición como algunas que usted me nombra acá, fueran, efectivamente, hubiesen estado en Calama, viendo cómo trabajaba el gabinete en terreno, viendo que gente de gabinete agarraba pala, sacaba, ayudaba, horarios, familias que quedaban postergadas, más de 10 días que estuvo en la provincia del Loa, pero ¿sabes qué? Pero alguien también podrá decir, cumplen con el deber que totalmente se les de acuerdo, también. Totalmente de acuerdo, cumplimos con el mandato presidencial. Nosotros somos un gobierno en terreno, somos el gobierno del presidente Piñera, pero siempre dando la cara a la comunidad. Pero ¿a qué voy yo con este punto, Carolina? Que cuando tú criticas y no estás en el sector y no sabes de la realidad, es muy fácil repetir como loro de que esto está mal, que esto está acá, que esto está allá. Acá hay que ser responsable también. Seremi, ¿usted cree que esto va a traer alguna consecuencia de carácter administrativo o política? Usted dice, ¿están pendientes las evaluaciones? Será también la ciudadanía, pero sin duda en lo interno van a haber críticas. ¿Eso podría traer cambios nuevamente en el gabinete o algunas figuras que uno podría decir quizás? Yo creo que no fueron bien sinceramente, evaluadas? Carolina, nosotros desde que asumimos desde que asume el 11 de marzo nuestro intendente Marco Antonio Díaz, desde que asumimos nosotros el 23 de marzo como Ceremis, todos estamos en una constante evaluación. Y eso lo dirá el presidente, eso lo determinará nuestro intendente en el momento de que toque evaluar justamente esto. Yo te pregunto porque sale un gabinete más fortalecido de esto o un gabinete más dividido, porque tal parece que el año 2019 va a ser un año de definiciones electorales. Así es. Y parece ser que Chile Vamos está un poco en esa disputa, desde fuera se ve entre las fracciones que componen hoy día el gobierno. Más bien hay una competencia casi electoral previa, ¿no? Lo digo responsablemente, Carolina, me toca todos los lunes, me toca participar de los comités políticos, donde están los 4 presidentes de nuestra coalición. Y yo veo una unión, veo también autocrítica, pero por supuesto que sí. Pero estamos trabajando para aquello, para justamente lo que tú dices, salir consolidados. Hoy yo veo un gabinete muy cohesionado, veo un gabinete que no está mirando futuras candidaturas, porque eso se ve en el momento que se coordina la ayuda. Trabajamos muy bien los que somos de distintos partidos políticos, todos a una sola voz, todos haciendo caso de cómo teníamos que estructurarnos. Y en esa medida tú te das cuenta que hay un gabinete fortalecido, hay un gabinete con mayor experiencia. Sin duda alguna, si uno ve marzo hasta la fecha, se darán cuenta, y las mismas personas nos han dicho a nosotros, hemos visto cómo han crecido. Yo sin duda alguna veo esta digamos, emergencia como una oportunidad para demostrar, primero que todo, cómo estamos fortalecidos. 2, cómo estamos trabajando. Hoy la gente de Calama ¿No vio Ceremis en campaña usted? ¿No vio Ceremis en campaña, gobernadores en campaña? No veo. Yo quiero ser súper claro, súper enfático en eso. Hoy nosotros estamos trabajando en base a la emergencia. Y créeme algo, Carolina, es la misma ciudadanía, tal como te lo decía, la que castiga cuando ve a Ceremis candidatos o a autoridades candidatos. Hoy lo único que puedo ver es que efectivamente, y tal como lo señalábamos al interior de esta entrevista, veía una alcaldesa que era candidata, pero que también hay que decirlo, fue muy bien recibida por Calama, pero por otro sector no. Entonces, por eso hay que tener ojo. A las personas, vuelvo a repetirlo, y muy responsablemente, no le interesa de dónde venga la ayuda. Lo que le interesa es que haya recursos, primero que todo, que llegue y se canalice la ayuda. Y otra vez, ver mayor acción. Hoy tenemos un compromiso con la provincia del Loa, lo he tomado con las dirigentes sociales, que es trabajar efectivamente, mira que siempre, en un plan de Calama, donde muestre el mapeo, tal como nosotros sabemos mucho por el borde costero, cómo actuar ante una emergencia, cómo actuar ante un tsunami. Ellos no sabían cómo o cuál era la zona de riesgo. Yo tarea pendiente entonces, simulacros, ONEMI. Justamente le he direccionado al director de ONEMI, a Ricardo Munizaga, que trabajemos en conjunto, tal como ya lo habíamos hecho en el mes de noviembre con la Junta de Vecinos de Los Olivos, lo pongo en términos micro. Trabajamos porque ellas mismas me decían, Seremi, no sabemos qué hacer si llueve mucho porque tenemos quebrada. Perfecto, dispusimos de ONEMI, estuvo el subdirector ¿Y se mantiene su cargo entonces ONEMI? Porque hoy día también se dijo mucho sobre Ricardo Munizaga, que él viene de gobiernos anteriores que podría haber salido. ¿Se mantiene entonces se ratifica en su cargo? Yo creo que acá hay que ser súper responsable y todos nuestros cargos están en una constante evaluación. Es el presidente, el intendente, el que finalmente decidirán quiénes son los que siguen o no, o si va a haber cambio o no. Hoy nosotros estamos abocados a una emergencia, estamos abocados en el ordenamiento y en el poder operar y poder construir para que esto no se vuelva a repetir. Era una lluvia, muy bien tú lo decías, que no se daba hace 50 años.
Seremi, quiero agradecer al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos como siempre en otro podcast.